de los judíos dijo que era posible divorciar para cualquier cosa, para quemar el pan. Era posible divorciarse. Los fariseos vienen a Jesús y ellos quieren saber cuál es la interpretación de Jesús. Jesús, ¿en qué grupo estás? ¿Shammai o Hillel? ¿Qué piensas tú? ¿Es para cualquier razón? ¿Y qué dice Jesucristo? Jesús cita, él respondió citando a Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 2, 24. Jesús dijo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, los fariseos, después que dice Jesús esto, los fariseos dicen, pero Moisés, en Deuteronomio 24, mandó a dar una carta de divorcio. Jesús nunca mandó a dar carta de divorcio. Moisés sí lo permitió, pero no lo mandó. Jesús dice, mas al principio no fue así. Él dice, por la dureza del corazón, ¿qué es dureza de corazón? Duro de corazón, es pecado mismo. Jesús dice, por tu pecado, Moisés permitió esto, pero nunca fue así. ¿Para cuál razón? Porque los dos son una sola carne. Jesús dice, nunca fue así. Lo que Dios juntó, no se separe el hombre. El procedimiento legal de divorcio no tiene fuerza, según Jesús. Dios ha unido los dos como una sola carne. Y el hombre no puede separar esto. Es imposible, según lo que dice Jesús en versículo 6. En versículo 9, Él habla sobre una persona que divorcia. Él dice que la persona que se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera. La mujer no es libre porque el divorcio no tiene autoridad en los ojos de Dios. El matrimonio no ha sido terminado porque la única cosa que puede quebrar el matrimonio es la muerte. Esa es la razón que dice Jesús en Mateo 5:32, que una persona que se casa con una mujer que fue divorciado comete adulterio. El matrimonio no ha sido terminado. No importa quién es la persona culpable ni inocente. La única cosa que puede quebrar el vínculo de matrimonio es la muerte. Por tanto, dice en versículo 6, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Tenemos una cláusula doble condicional en el versículo 9. Y aquí vienen las discusiones. Aquí es la interpretación de Erasmo que permitió el divorcio. Y casarse otra vez por la persona quien es inocente. Aquí, en versículo 9, dice, salvo por causa de fornicación. Esta frase aquí, salvo por causa de fornicación, no tiene un verbo. Entonces, ¿de dónde viene el verbo para esta frase? Viene de la frase anterior. ¿Y cuál es eso? El verbo. El verbo correcto es repudiar. Entonces, esta es la única razón que es posible divorciarse. Es para adulterio, fornicación o la palabra griega es porneia, significa pecado sexual. Esta es la única razón que Jesús da para divorciarse, pecado sexual. Entonces, Jesús está contestando la pregunta de los fariseos. Ellos dicen, ¿para qué podemos divorciar? ¿Tú estás con Shammai o Hillel? ¿Para cualquier razón se puede divorciarse? Y Jesús dice, no, solamente para adulterio, fornicación, pecado sexual. Cuando llegamos a un pasaje difícil de interpretar como este pasaje en Mateo 19, hay bastantes interpretaciones de este pasaje. Es muy difícil de interpretar este pasaje. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la regla que utilizamos cuando llegamos a un pasaje que es difícil de interpretar? La primera cosa que hacemos es buscar en la Biblia otros pasajes semejantes
al pasaje que es difícil de interpretar, a ver lo que dicen los otros pasajes, si hay alguna cosa más clara, más fácil de entender. Ya leímos algunos pasajes sobre esto, ¿no? Jesús prohíbe casarse otra vez y otra vez en todos los pasajes. Hemos leído Marcos 10:11, Lucas 16, versículos 17 y 18, Romanos 7, 1 a 3, 1 Corintios 7, 10 y 11, versículo 39. Entonces, sabiendo esto, no es difícil de interpretar estas palabras de Jesucristo. Él dijo que es prohibido divorciar y casarse otra vez. La pregunta que hicieron los fariseos en versículo 3, se trata de divorcio por cualquier causa. Entonces, esta es la pregunta que Jesús contesta. Jesús contesta diciendo esto: siempre está mal para divorciar. Siempre está mal, porque lo que Dios se unió, no separe el hombre. Y más, el divorcio, salvo por causa de pecado sexual pornea, es como adulterio mismo, es lo que él dice. Y casarse después de divorciarse siempre es así, siempre es adulterio. La palabra aquí para fornicación no es la palabra griega para adulterio. La palabra es pornea y se usa para prostitución, se usa para incesto y todo tipo de pecado sexual. Ahora, si leemos los próximos versículos, esta interpretación es más clara. Lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, es prohibido divorciar. Y es pecado. Y la única razón que alguien puede divorciarse es si hay pornea, pecado sexual. Y si alguien divorcia y se casa con otro, eso es adulterio. Y el divorcio, si no es para pecado sexual, es como adulterio mismo. Y ahora, vamos a leer versículos 10 a 12, porque los discípulos aquí, que están allá van a decir, ¿qué? Yo tengo que estar con la mujer para siempre y no importa lo que ella hace, que yo no puedo divorciarme a menos que haya pecado sexual en el matrimonio. Ellos van a decir, ¿en serio, Jesús? ¿Este es lo que quiere Dios? Yo no puedo hacer esto, y eso es exactamente lo que ellos dicen. Y nunca casarse otra vez después del divorcio. Mire a lo que dicen en versículos 10 a 12, en Mateo 19. Dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su esposa, no conviene casarse. Los discípulos vienen, porque lo que Jesús ha dicho es bien duro. Entonces los discípulos vienen, Jesús, si esta es la verdad, que no es permitido, que es pecado divorciarse, y nunca puedo casarme otra vez, Jesús, es mejor que no me case. Es mejor que el hombre no se case. Eso es lo que dicen los discípulos. Entonces, la manera que interpretamos estas preguntas, estos versículos, si no hacemos o si no llegamos a esta conclusión de los discípulos, es una mala interpretación. Porque si Jesús había dicho que sí es posible casarse otra vez, los discípulos van a tener discusiones, van a tener preguntas sobre esto, van a objetar sobre lo que Jesús está diciendo. No, porque sería fácil para casarse otra vez. Pero lo que Jesús está diciendo es durísimo. Por eso ellos dicen, no conviene casarse. Y ahora leemos lo que dice en versículos 11 leemos. Dice, entonces Él les dijo, no todos pueden recibir esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Entonces Jesús no cambia lo que está diciendo. Jesús sigue con el mismo tema. 10 a 12 no está separado de los versículos anteriores. Este es un solo tema. En versículos 10 a 12 sigue el tema sobre el divorcio. Los discípulos dicen, mejor no casarse. Y Jesús dice, sí se puede hacer esto, pero no es para todos. Y mire lo que dice en versículo 12. Dice, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre,
Y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces aquí tenemos tres grupos de eunucos. El primer grupo, eunuco es alguien que no puede tener hijos. Y el primer grupo de eunucos nacieron así. Desde su nacimiento era imposible tener hijos. Así nacieron. El segundo grupo tenían un accidente. O sea, era posible tener hijos y tal vez tenían hijos. Pero tenían un accidente. Y a causa de este accidente ya no pueden tener hijos. Entonces son eunucos. Esto es el segundo grupo. El tercer grupo es diferente. El tercer grupo puede tener hijos. Pero ¿qué dice Jesús aquí? ¿Qué dice? Hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿De qué está hablando? Está hablando sobre una persona y el esposo ya se fue, salió. Esta persona se hizo eunuco. Ya no puede casarse otra vez para tener hijos. ¿Por qué? Para el reino de los cielos, para tomar la cruz y para seguir el camino de Jesucristo. Se hizo eunuco. O sea, él dijo que yo voy a obedecer lo que dice Dios y yo no voy a casarme otra vez. Yo no voy a tener hijos. Yo soy un eunuco por el reino de los cielos para cumplir la palabra de Dios. Y Jesús dice que es posible hacer esto por la gracia de Dios. Dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. No todos son capaces de recibir esta enseñanza. Es durísimo. Pero los hijos de Dios sí pueden recibir esta enseñanza. Solamente por la gracia de Dios podemos seguir esto, tomando la cruz, porque esto es durísimo. Si llegamos a una conclusión que es diferente de los discípulos. Ahora, ¿qué dijeron los discípulos? Los discípulos dijeron, Jesús, no me conviene casar. Mejor que el hombre no se case. Si llegamos a una conclusión diferente que esto, hemos interpretado mal estos versículos. Pero si llegamos a la conclusión de los discípulos, Jesús, duro es, mejor no me case. Entonces estamos interpretando bien lo que dice Jesucristo. Esta enseñanza de Jesús es dura, pero Jesús dice que el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, si somos hijos de Dios, podemos hacer esto solamente por la gracia de Dios.